Crash del Credit Suisse, uno de los bancos más emblemáticos de todo el planeta, que ha sido rescatado por las autoridades suizas, generando un enorme escándalo social, pero sin embargo ha perdido el 60% de su valor para ser adquirido por el gigante UBS. Toda la economía de la eurozona ha sido gravemente impactada por este problema, pero también lo son varios países latinoamericanos, mientras se tambalea el First Republic Bank en los Estados Unidos, una entidad muchísimo más importante que el Silicon Valley Bank, que quebró la semana pasada y a la cual le dedicamos varios programas especiales. Algunos de ellos ya son virales. Pero antes de pasar a detallar las nuevas noticias del día, que incluyen el escándalo de corrupción que hace tambalear al gobierno de Gustavo Petro en Colombia, los fundamentos que hielan la sangre detrás de la orden de detención de Vladimir Putin y el avance de Joe Biden en el desarme de la sociedad estadounidense, vamos a repasar algunas cuestiones que nadie está comentando sobre el Credit Suisse y que realmente merecen la pena saberse porque son reveladoras de cómo funciona el sistema político y económico mundial. Muchos agitan algunas controversias del Credit Suisse en su lucha por abolir el secreto bancario, que es, en otras palabras, un artilugio de la política para meternos la mano en el bolsillo a todos, saber en qué gastamos, robarnos con impuestos y, en resumen, controlarnos y someternos a su voluntad. Eso es lo que quieren los enemigos del secreto bancario, pero lo que no dicen con sus discursitos políticos, efectistas y sentimentalistas es que los peores crímenes del Credit Suisse fueron perpetrados pura y exclusivamente porque existen los estados, porque los estados son las principales organizaciones parasitarias que nos arruinan nuestras vidas. Y nada de este desastre bancario ocurriría si no estuvieran los bancos coludidos inmoralmente con la política. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el Credit Suisse durante la Segunda Guerra Mundial se robó los depósitos de las víctimas del Holocausto? Nunca, jamás le permitió a sus familiares acceder a esos fondos. Mientras tanto, hacía negocios con la Alemania nazi e incluso después de la guerra atesoraron los fondos de los criminales de guerra que lograron escapar de los juicios de Nuremberg. Décadas más tarde, el banco trató de defender su deplorable conducta, argumentando un error de gestión. Pero nada pudo contestar cuando se demostró que desde el Credit Suisse se transfirieron millones de francos y de dólares a la Argentina, donde fueron a parar, por ejemplo, Adolf Eichmann, el monstruoso médico Joseph Mengele o el responsable de la masacre de las fosas adriatinas Erich Priebke, que reiniciaron sus vidas en Sudamérica gracias a la ayuda del Credit Suisse. Pero créanme que esta ha sido toda una política de la empresa, donde las cuentas de los dictadores estaban a la orden del día. Un ejemplo emblemático es el del dictador Abaya de Nigeria y toda su familia, responsable de todo tipo de horrores y de limpieza étnica en su país, socio de la Royal Dutch Shell, de la monarquía holandesa y principalmente de la británica. Ya lo conté en mi documental sobre la reina Isabel. Pero también, en el Credit Suisse, tiene cuenta el rey Abdullah II de Jordania, 230 millones de francos ni más ni menos. Los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal. Los hijos de los dos expresidentes de Kazajistán y de Uzbekistán, Nursultán Nazarbayev e Islam Karimov. Y el ex jefe del ejército argelino, acusado de torturas, Khaled Nasser. También se encontraron cuentas a nombre de un traficante de personas de Filipinas, un jefe de la Bolsa de Valores de Hong Kong encarcelado por sobornos, un político multimillonario que ordenó el asesinato de su novia y lo pagó por una transferencia del Credit Suisse, y a la mafia japonesa Yakuza, abiertamente protegida por los principales partidos del país nipón. También el bisnieto del dictador Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, gran amigo de Santiago Abascal, presidente de Vox, tiene sus cuentas allí. Víctor Vargas, el llamado banquero de Chávez, puso buena parte de los millones del vaciamiento de PDVSA. Junto al antiguo jefe de la inteligencia de la dictadura venezolana, Carlos Luis Aguilera Borjas, el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, y el ex director de Finanzas de Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León. También tuvieron a otro ilustre cliente en la izquierda latinoamericana, Néstor Kirchner, que cuando no era de izquierda, se enorgullecía de haber transferido los 650 millones de dólares de fondos de la provincia de Santa Cruz de los Estados Unidos al Credit Suisse.
Eran las regalías mal liquidadas de la privatización monopólica de la petrolera YPF realizada en tiempos de Carlos Menem, a quien por supuesto Kirchner le lamía los zapatos cual perrito faldero. Pero el premio mayor se lo lleva el Papa Francisco. De todos los clientes del Credit Suisse, es el más ilustre, bien lo sabe quienes sigan mi canal. Su secretario de Estado y mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, junto al subsecretario de Estado, Angelo Becciu, recientemente salido de la cárcel por orden de Francisco en un pacto de impunidad, se robaron 700 millones de euros de las donaciones que realizan todos los fieles católicos del mundo para los pobres de África. El óvulo de San Pedro. Fueron a parar a una cuenta abierta por Parolin al Credit Suisse, y de allí a diversas operaciones petrolíferas en Angola e inmobiliarias en Londres, incluyendo la financiación de movimientos progresistas de izquierda católica. Pero también exploración petrolera, que no va con el discurso ecologista del papa peronista, y adquisiciones de inmuebles suntuosos. Pero bueno, pasemos a tratar el resto de las noticias, que son mucho más importantes todavía que este breve raconto, así que quédense hasta el último minuto, y al terminar no se olviden de pasar por nuestro documental sobre los terribles secretos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco más poderoso de todo el planeta, y el que hoy, lo sepas o lo ignores, tiene tu destino y el de tu familia en la palma de sus manos. Estará al final de este para que puedas verlo, no te olvides. Mientras tanto, like para que YouTube recomiende este informe a más gente mientras tú lo estás viendo, y comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Como suelo decirles, a menudo la realidad supera la ficción. Y en el caso de nuestra querida Colombia, el corazón de las Américas, la política se ha convertido en una absurda parodia de sus célebres telenovelas. El diputado Nicolás Petro, hijo del mismísimo presidente Gustavo Petro, fue acusado por su ex esposa Day Vázquez de haber recibido dinero de narcotraficantes. Y créanme que las acusaciones están fundadas. En una entrevista con la revista Semana, la despechada señorita aseguró que Petro Jr. recibió en secreto más de $124.000 a fin de financiar la campaña presidencial de la coalición izquierdista de su padre en 2022. Los mensajes de WhatsApp revelaron que fue tal la magnitud de la oferta que la mujer no podía levantar la maleta con los fajos de billetes. Ponlo en la valija, escribió Nicolás en el chat. No, mételo tú, pesa mucho, yo no puedo, contestó la chica. Dile a tu papá que traiga el auto urgente, le exigió él. Para colmo, este dinero nunca llegó a destino, porque el pintoresco Nicolás, de manos rápidas y moral dudosa, se lo gastó en una camioneta Chevrolet Tahoe. Y lo que le sobró fue destinado a un caserón en Villa Campestre con 400 metros cubiertos, ventanas termoacústicas, azulejos españoles, paneles solares, 4 recámaras, 4 baños y 3 garajes. Creo que nos merecemos vivir en una casa así, le dijo a su esposa mientras observaba la decoración. Los abundantes fajos provenían de unos magnates con reputación infame y apodos de novela de gángster: el hombre Marlboro y el turco Ilzaca. El primero, Samuel Santander López Sierra, es un guajiro que en los años 80 se graduó de economista ni más ni menos que en la Southern Illinois University, un prestigioso centro de estudio de los Estados Unidos donde también cursó Bob Odenkirk, al que muchos conocerán por haberle dado vida a Saul Goodman en la serie Breaking Bad. Y también había algo de Breaking Bad en el señor López Sierra, porque de regreso a Colombia fue elegido diputado por La Guajira y los propios yanquis lo denunciaron de ser una figura central en una red de lavado de dinero con sede en Puerto Rico, junto a sus socios Eric y Alex Mansur, quienes le brindaban de forma ilegal cigarrillos, licores y electrodomésticos. A pesar de que ya era conocido como el zar del contrabando, mismo apodo que le daban a Putin cuando era director de la Oficina de Negocios de San Petersburgo en los sórdidos años 90, el hombre Marlboro consiguió un puesto de senador de la República en 1994, batiendo récords. Contaba apenas con 33 años de edad, y en su discurso de celebración de la victoria en la sede del Partido Liberal Colombiano, que de liberal por supuesto tiene solo el nombre, evocó a que acababa de renacer, a la misma edad que de hecho lo hizo Jesucristo. Todo un personaje. Había contado
contado con el apoyo del presidente Ernesto Samper, quien luego protagonizaría el famoso proceso 8000, un juicio monumental donde fue acusado de recibir financiación narco para su campaña, algo muy parecido a lo que le está pasando a Gustavo Petro en este momento. Recordemos, y esto es un detalle no menor, que Samper fue el responsable de amnistiar a los guerrilleros terroristas asesinos del movimiento M-19, y concretamente a Petro lo recompensó poniéndolo en un cargo hecho a medida, la Secretaría de Derechos Humanos de la Embajada Colombiana en Bélgica, donde Gustavo comenzó a familiarizarse con las novedades de la izquierda postsoviética, como el feminismo, el ecologismo y los proyectos para un gobierno mundial. Desde allí tuvo un lugar privilegiado para observar la conformación del actual Europarlamento. Ya lo contamos en nuestra serie de documentales biográficos sobre el caballero, por cierto disponibles para quienes nos apoyan en Patreon a partir de $5 mensuales. Pero bueno, dicho esto, justamente fue López Sierra, el que se compara con Jesús, quien estableció los nexos entre Ernesto Samper, el cártel del norte del Valle y el cártel de la costa, que habían estado bajo el mando supremo del mismísimo Pablo Escobar. Pero el prontuario no se reducía al comercio de sustancia, que si se quiere es una actividad absolutamente legítima si se la compara con la política, el verdadero crimen organizado. Ambos, senador y presidente, fueron relacionados con el asesinato de un rival político, Álvaro Gómez Hurtado. El propio Guajiro declararía que Orlando Henao, conocido como el hombre del overol, líder del cártel del norte del Valle y temido por ser aún más sanguinario que el propio Escobar, le pidió $500.000 para acabar con la vida de Gómez Hurtado, cuyo cuerpo fue hallado con 4 balazos en la cabeza a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda. Semejante escándalo no le impidió a López Sierra seguir haciendo de las suyas. En 1997, este pintoresco senador fue visto supervisando a plena luz del día una serie de camiones repletos que depositaban su peculiar mercancía en barcos ilegales. El destacado político ingresaba por semana 400.000 cajas de whisky y unas 200.000 pacas de cigarrillos del exterior a los puertos en la península de La Guajira, que luego almacenaba en el municipio de Maicao. Desde entonces se ganó el apodo por el que hoy todos lo conocen, el hombre Marlboro. Allí también tuvo reuniones con los líderes narcotraficantes Salvatore Mancuso y Jorge 40, y entre todos fueron pioneros de instalar el paramilitarismo en la región. ¡Ah! Sí, el mismo que tanto criticado y sigue criticando de la boca para afuera el señor Gustavo Petro, si es que se le puede decir señor. Pero el plan se vino abajo cuando el 4 de mayo de 1997 los dos amigos de Marlboro fueron capturados por las autoridades de San Juan del César, en tanto transportaban un cargamento de fusiles sin ningún tipo de autorización. López Sierra se las ingenió para jugar a la atrápame si puedes durante varios años, hasta que en 2002 fue capturado, enviado a la prisión de máxima seguridad de Boyacá, extraditado a los Estados Unidos y condenado en 2007 a 25 años de cárcel por traficar más de 2 toneladas de cocaína. De todos modos, el dinero sucio le permitió acortar la sentencia y en 2021 fue liberado. Una investigación de API lo halló en el año 2022 celebrando la fiesta de fin de año junto a un nutrido auditorio que lo aplaudía y vitoreaba en el Hotel Las Américas de Cartagena. Luego de brindar con champán, un tal Nicolás Petro se sentó en su mesa, se dio un fuerte abrazo con él y estuvieron conversando un largo rato. A estas alturas ya podemos intuir el rumbo de la conversación. Pero el otro amigo que financió la campaña de Petro a través de su hijo Nicolás fue el turco Alfonso Ilzaca el Jaude, un oligarca todopoderoso cuyo reino caribeño incluye obras públicas, como no, minería, rellenos sanitarios y cadenas hoteleras. De hecho, ha sido bautizado como el amo del alumbrado público. Pero el amo del alumbrado no ha podido oscurecer lo suficiente su rastro para evadir a la justicia, que lo investiga por haberle dado 100 millones de pesos colombianos mensuales al grupo paramilitar Los Rastrojos para mantener el orden de su región. Y de paso, para que asesinen a Adalberto Romero Puerta y al joven Edinson Ovallos Angarita, al que encontraron repleto de plomo en su propiedad del barrio cartaginés
Nelson Mandela. Para quien no conozca a Mandela, podría decir que esto es una ironía del destino, ¿no? Al fin y al cabo a Mandela le dieron el Premio Nobel a la Paz, pero quien sí conozca la historia de Mandela y recuerde que se dedicaba a poner bombas, incluso en jardines de infantes, podrá observar que este evento trágico combina bastante bien con el caballero que le dio nombre al vecindario. Pero bueno, para quienes no lo sepan, los rastrojos no solo son un grupo armado privado, responden fundamentalmente a los narcos y se dedican a las extorsiones, los sicariatos, las masacres, los descuartizamientos y la contaminación ambiental. ¿Por qué digo esto último? Porque tienen por norma arrojar los cuerpos de sus víctimas al río Zulia. Ya vemos cuánto entienden de derechos humanos don Gustavo Petro y su prole. Pero bueno, billetes de estos dos muchachos, Margoro y el Turco, recibió gustosamente el hijo presidencial. A pesar de las pruebas indiscutibles, aseguró que todo esto es una suerte de complot perverso para desplazarlo de la vida política. Estamos hablando ni más ni menos que del primogénito del presidente, que tuvo con su primera esposa Katia Burgos. Nicolás Petro Burgos nació el 21 de junio de 1986 en el municipio de Ciénaga de Oro, cuando su papá era un terrorista prófugo del M-19. En palabras del propio Gustavo, vivían en un estado de absoluta pobreza, acompañados apenas de un colchón sucio y un corralito de bebés que se parecía más bien a una jaula. Perseguido por el ejército, Petro padre tuvo que esconder varias veces sus armas homicidas desarmadas en los pañales de tela de Nicolás. Una suerte de presagio lúgubre para el futuro del pequeño. Finalmente, Gustavo tuvo que elegir entre la familia y la militancia guerrillera. Y como buen animal político, optó por la segunda, abandonando a su esposa y a su hijo. Pero Nicolás no pudo escapar de su destino. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, recibiendo un máster en Cambio Climático y una maestría en Gobierno en la ciudad de Barcelona, donde por cierto se entrevistó con Oriol Junqueras, uno de los máximos referentes del separatismo catalán. Embebido por el tentador mundo de la política, desde Colombia Humana, el movimiento de su padre, Nicolás se postuló para la gobernación de Atlántico en 2018. A pesar de haber dicho que realizaba una campaña humilde y laboriosa, un par de años más tarde se descubriría que estuvo plagada de graves irregularidades. Por ejemplo, la apertura de diversas cuentas paralelas donde recibía millones y millones de pesos, duplicando sus balances y en claro conflicto con la ley. Pero a pesar de esta tremenda ayuda económica, fue derrotado por la candidata conservadora Elsa Noguera, así que tuvo que conformarse con un curul en la asamblea. Pero este año ha sido peor todavía para don Nicolás, que quedó en el ojo del huracán debido a unas fotos suyas muy comprometedoras difundidas por el portal Lo Sé Todo. Las imágenes lo muestran en una fiesta disfrazado de Batman, dándole besos a la modelo Laura Ojeda, disfrazada a su vez de Harley Quinn, la novia del Guasón. Batman venciendo nuevamente a su archirrival. ¿Por qué tanto escándalo?, se preguntarán ustedes. Bueno, porque en ese momento Nicolás Petro seguía casado con la pobre Dais Vázquez, en tanto que Laura Ojeda causó particular revuelo porque no es cualquier modelo, sino también una actriz partícipe del reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde compitió con otros concursantes en busca de conseguir un contrato actoral con la productora de televisión RCN. Básicamente es un casting televisado con sus dosis de Gran Hermano. Allí Laura comenzó una relación amorosa y violenta con Jonathan Fierro, quien le hizo honor a su apellido. Según la versión de la muchacha, que es claro la versión de una feminista mediática, a la semana de haber terminado con Jonathan, comenzó a recibir ofensivos mensajes a través de sus redes sociales. Días más tarde se lo encontró en el gimnasio, él comenzó a insultarla y ella le pegó una cachetada. La modelo dijo que luego de eso tomó la decisión de ir a hablar con la madre de su ex para encontrar una solución pacífica. Pero en el medio de la charla apareció Jonathan y su hermana. Empezaron a discutir fuertemente y él le soltó a un perro loco para que la ataque. Sin embargo, Jonathan salió en los medios poco después para desmentir la versión de Ojeda. Mostró la grabación de seguridad del gimnasio, donde se veía que ella va hasta donde estaba él y lo ataca a golpes y le jala el pelo sin mediar palabra. La hermana de Fierro declaró además que Laura se metió en la casa sin que la dejaran y fue ella quien comenzó a agredir. Pero bueno, el caso es que Nicolás Petro encontró a su alma gemela, su media naranja, una mujer que personifica lo que él ama y profesa diariamente, la mentira. Así que Nicolás dejó a su esposa, empezó a presumir su nuevo noviazgo en las redes y cuando apenas había firmado el divorcio por Twitter, sí,
porque lo anunció por Twitter, publicó un video donde le ofrecía casamiento a su nueva prometida. Faltó que se lo mande a la ex para que lo vea también. Petro dijo literalmente que Laura le había expropiado el corazón. Un homenaje al viejo amigo difunto de papá, Hugo Chávez. Pero si vamos al caso, quien más honores le rinde es Gustavo con los hechos y no con las palabras, ya que día a día les está expropiando su futuro a todos los colombianos. Para colmo de provocaciones y para darle un broche de oro a toda esta telenovela de media tarde, el hijo del presidente confesó en la W Radio que la modelo era muy pero muy amiga de su ex, quien a su vez no estaba para nada molesta. E incluso estaba muy feliz de la noticia de que Laura, la amiga que la cuernió con su antiguo novio, estaba esperando un retoño. Con semejante humillación pública, Day Vázquez se resolvió a cometer un delicioso acto de venganza, delatando todas y cada una de las corruptelas de su ex. No solo ofreció esa entrevista con Semana, sino que además anunció que seguiría filtrando cada uno de los WhatsApp que destruirían la imagen de Nicolás Petro. En un rapto de sinceridad, su queridísima amiga Laura Ojeda le contestó por Twitter que ella prefiere los papeles de villanas antes que los de mojigata, acusando indirectamente a Vázquez de ser una santurrona chismosa y resentida. Mientras tanto, como el romano Poncio Pilatos, el autócrata Gustavo Petro se lava las manos de una manera magistral, desligándose de la corrupción del hijo que él mismo se jacta de no haber criado. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Declaró este progenitor ejemplar, el más humano de los miembros de Colombia Humana. Pero no dejó la cuestión ahí, porque además le pidió al fiscal general que adelante todas las investigaciones necesarias sobre su hijo, y ya que estaba también sobre su hermano. Así es, Juan Fernando Petro Urrego, el hermano de Gustavo, también está metido en una tóxica tramoya que lo conecta con bandas criminales que se colaron en el proyecto Paz Total, una de las grandes medidas de este gobierno, para evadir las condenas que le correspondían. Ante semejante traición fraternal, Juan Fernando Petro fue a visitar a su sobrino Nicolás para consolarse juntos de la desgracia compartida. Y en la W Radio, que parece darle voz a todos los Petro, confesó que el encuentro le dejó una genuina preocupación por las acciones que podría tomar Nicolás ante este tremendo culebrón. Siendo más claros, insinuó un posible suicidio de su sobrino, que se siente abandonado por los propios y devorado por los ajenos. Juan Fernando también le escribió una durísima carta pública a su hermano, el presidente, expresando que ningún otro mandatario en la historia colocó a los suyos a padecer este escarnio público, sentenciando que él se encuentra atado frente a un pelotón de fusilamiento, una suerte de referencia elíptica a los días en la guerrilla. Pero los que parecen tener una verdadera relación fraternal, y donde la tinta verde pesa más que la sangre roja, son Gustavo Petro y George Soros. Mientras ocurre toda esta tormenta que destroza la popularidad del inquilino de la Casa de Nariño, Pedro Vieira Bramovay, el director ejecutivo de las Open Society Foundations para América Latina, anunció orgullosamente otros 16 millones de dólares de inversión de Soros en el gobierno colombiano, a fin de que promueva sus proyectos de justicia climática, justicia de género, seguridad, reducción de homicidios y política de drogas. Evidentemente son todos expertos en estas materias. Los financistas de Petro echan cadáveres a los ríos contaminándolos, su hijo engaña a su mujer con su mejor amiga, claramente un especialista en el género femenino, están rodeados de paramilitares, así que seguridad no les falta. En materia de homicidios también son expertos, porque vienen de la guerrilla comunista, terrorista y asesina, y quién mejor que los narcotraficantes para llevar adelante las políticas de drogas. Pero bueno, esto no reviste una gran novedad, sino un gesto explícito de apoyo en un momento complicado. Ya el periodista Gustavo Rugeles había denunciado que entre 2017 y 2019 la Open Society apoyó con $155.000 a Temblores, una ONG socia de Petro, a fin de que promoviera los casos de los falsos positivos contra las Fuerzas Armadas e impulsara campañas para reformar la policía de Colombia. También explicó cómo el año pasado 75 fiscales estadounidenses fueron elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros. Entre
de ellos quien hoy investiga a Donald Trump en una causa de sobornos que Trump dice que podría llevarlo a prisión. De hecho, Trump dijo que hoy sería detenido. Vamos a ver si se cumple su presagio. Video recomendado para quien no lo haya visto. Según el Law Enforcement Legal Defense Fund, unos 40 millones de dólares de Soros solventaron las campañas de más de 1 de cada 5 fiscales estadounidenses. Estos son los mismos que han apostado por una justicia más laxa, como es el caso de Buta Viberaj en Virginia, quien informó a comienzos del año pasado que su oficina no participaría directamente en el enjuiciamiento de delitos menores, como hurto, atropello y daños a la propiedad. Casualmente, estas medidas son muy similares a las propuestas por Gustavo Petro durante su polémica campaña, a la que hay que reconocerle una lógica implacable para la reducción de delitos. Es mejor dejar de contarlos, ¿no? Pero como reza un hermoso poema de Borges, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, anunció hace pocos días en Monterey Park una orden ejecutiva que refuerza los controles de las ventas de armas de fuego a civiles. La iniciativa pretende que policías y jueces le puedan confiscar el armamento con mayor facilidad a los privados, a la menor consideración de que ellos representan un peligro potencial para la comunidad. Es decir, aunque usted no haya cometido un delito, aunque usted no esté involucrado en ningún tipo de delito, le pueden quitar sus armas. La medida va acompañada de un llamado directo al Departamento de Justicia Federal para endurecer la vigilancia a todas las armerías del país. Cualquiera que venda tan siquiera 5 armas de fuego por año será considerado parte de la industria y deberá registrarse ante un estricto sistema federal. Todo esto, dicho sea de paso, la cobertura perfecta que le da el atroz pánico bancario generado por la quiebra del Silicon Valley Bank. Y no hay que ser demasiado inteligente para ver cómo se conectan las dos cosas: cada vez más pobreza, más desempleo y más desesperación en la población civil, y cada vez más ansias autoritarias del gobierno para quitarles sus armas y sus municiones. No vaya a ser que se les ocurra defenderse. Pero bueno, ya he insistido en este tema en los videos anteriores. Estados Unidos es una sociedad especialmente violenta, donde los principales asesinos no son los civiles, sino la policía. Un estudio de la Universidad de Washington publicado en la revista The Lancet informa que entre 1980 y 2019 habrían fallecido más de 30.800 ciudadanos víctimas de la violencia policial, una media de 810 personas por año. Solo el 55% de esas muertes fueron reportadas. El gobierno de Estados Unidos no tiene un registro oficial a nivel nacional de estos episodios, y a Biden no le interesa en absoluto iniciarlo. Convenientemente, elige controlar y regular a las armas y no a la policía, a la que utiliza a su divino capricho para regular cual monarca absoluto la conducta de sus súbditos. Según datos de la organización Mapping Police Violence, hasta el día de hoy el número de muertos causado por agentes se ha mantenido prácticamente igual. Y estamos hablando de inocentes desarmados, no de delincuentes en flagrancia. Dos ejemplos muy recientes, por ejemplo uno el sábado 7 de enero, ocurrió en la ciudad de Memphis. 5 policías sin ningún motivo le dieron el alto en un control de tráfico al auto que conducía Tyre Nichols, de 29 años. El joven, que simplemente se dirigía a su casa desde el trabajo, salió obedientemente del coche, y los oficiales, profundamente trastornados, vaya uno a saber por qué, le dieron una paliza brutal. El servicio de ambulancias que llegó a la zona, de hecho muchísimo más tarde de lo necesario, que estuvieron largos minutos debatiendo si llamar o no, lo ingresaron al hospital con graves heridas, y el joven Nichols moriría 3 días más tarde. En el parte redactado en la comisaría se describió a la víctima como agresivo y retador, pero un video filmado por un civil desbarató por completo la versión oficial. Quizás dentro de muy poco Joe Biden también le prohíba a la gente filmar a los policías. También tenemos el caso de Anthony Lowe Jr., un hombre sin piernas que fue acribillado por la policía de Huntington Park, al sureste de Los Ángeles. Feudo demócrata por excelencia si los hay. Un video divulgado en redes sociales y grabado desde un coche por un hombre que pasaba por la zona muestra a Lowe corriendo sobre sus muñones, en lo que parece una huida desesperada
trataba de un par de agentes psicóticos que lo apuntaban con un arma. El sospechoso corre con algo brillante y según los oficiales era un cuchillo filoso, pero según testigos se trataba de una miserable lata de gaseosa y nunca se pudo determinar qué es lo que realmente llevaba. Lo cierto es que la posesión civil de armas de fuego en sí misma no es la culpa de la violencia social y prohibirla jamás es la solución. Dos países opuestos defienden mi punto. Si bien Suiza tiene muchas sombras en muchas cuestiones, en esta materia es todo un ejemplo. No ha participado en ningún conflicto armado internacional desde 1815 y es el país con la mayor proporción de armas de fuego en manos de sus ciudadanos civiles, superando los 2,5 millones de suizos armados. Una cifra muy elevada si se considera que la población total es de apenas 7,7 millones de habitantes. Su tasa general de asesinatos es casi nula. No ha habido ningún tiroteo masivo en 21 años y con la excepción de algunos casos donde se requiere una licencia, todos los suizos tienen derecho legal a poseer casi cualquier tipo de armas, incluyendo fusiles de grueso calibre y rifles semiautomáticos. Todo esto corresponde a una antigua tradición cívico-militar que sostiene la neutralidad armada, ubicando a la nación al margen de cualquier conflicto, pero preparada para defenderse ante potenciales ataques. La cara opuesta, el infame reverso, es Corea del Norte, uno de los países con menor posesión civil de armas, con cifras que apenas superan el 0%. Este dato aislado parece cumplir el sueño progre, la utopía sublime, pseudo pacifista, pero se convierte en pesadilla cuando uno se entera de que en ese mismo país, y no por casualidad, el régimen del extravagante Kim Jong-un comete todo tipo de violaciones sistemáticas de una gravedad incomparable con cualquier otro punto del planeta. Encarcelamientos eternos, torturas abominables, exterminio de minorías étnicas, esclavitud sexual, abortos forzados, lo que se les ocurra. Una comisión de investigación de las Naciones Unidas publicó en febrero de 2014 un informe de 372 páginas que registraban las voces de más de 80 víctimas coreanas y testigos que dan cuenta de todo esto. Sin embargo, la misma entidad globalista felicita a Biden por desarmar a los americanos. No se entera o no se quiere enterar de que el camino de la dictadura totalitaria de Corea del Norte comenzó con un sencillo paso: darle las armas a los privados. Quienes también aplican las mismas estrategias que los norcoreanos son las tropas del zar. A continuación daré una exposición informativa que se atiene estrictamente a los parámetros ETSA de YouTube, que rigen para contenido educativo y documental como el que verán a continuación. En la ciudad ucraniana de Bucha, los soldados de Putin usan campamentos para niños como campos de concentración. Los corresponsales de Infobae ingresaron a estos sótanos e informaron de los cuerpos torturados y de los cadáveres inmisericordiamente ejecutados con las manos atadas en las espaldas. Corresponden a niños de entre 8 y 13 años. Hace unos días, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una orden de arresto contra el líder del Kremlin. Quienes creen que es imposible que Putin sea detenido no entienden de historia, aseguró firmemente Karim Khan, el fiscal general. Los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma estarán obligados a ejecutar las órdenes de esta resolución. Esto quiere decir que si el mandatario ruso pisa alguna de estas 123 naciones debe ser detenido inmediatamente. Entre ellas se encuentran antiguos y actuales aliados de Rusia, a donde nunca más podrá volver Vladimir Putin. Por ejemplo, Alemania, Argentina y Venezuela. Pero por increíble que parezca, los Estados Unidos no están allí. Tiene sentido. Convengamos que también tienen a muchos otros criminales de guerra que merecerían recibir una orden de este tipo, como por ejemplo el que actualmente gobierna o dicen que gobierna. De todos modos, no creo que Putin esté muy interesado en visitar al tío Sam, pero su mundo se achica cada vez más. Desde que lanzó su invasión, solo pudo asistir a Irán, Bielorrusia, Turkmenistán y Tayikistán. Ahora ni siquiera podrá visitar este último país. Solo le quedan sus viejos siervos sumisos. Y una lección de historia, en particular de historia rusa, es que pueden ser los primeros en volverse en su contra. Entre este grupo de pusilánimes que sobreactúan, destaca Dmitry Medvedev, el expresidente títere de Rusia, convertido en consejero de seguridad nacional. En respuesta a la orden de detención emitida por La Haya, declaró en su Telegram que uno podría muy bien imaginar un ataque de alta precisión con un misil hipersónico Onyx desde un barco ruso en el Mar del Norte contra el edificio del Tribunal de La Haya. Como podemos
ver un mensaje muy pero muy conciliador, como todos los que emite Medvedev desde que comenzó esta guerra genocida. Pero, ¿por qué está tan enojado? ¿De qué se acusa Putin? ¿De asesinar a civiles ucranianos? No, aunque lo hace. ¿De bombardear centros de maternidad, orfanatos y geriátricos? Tampoco, aunque lo hace. ¿De envenenar opositores? No, por más que lo ha hecho incluso en otros países. Si bien todas estas opciones podrían ser correctas, la corte lo acusa y con pruebas de traficar menores. El tribunal declaró que Vladimir Putin comete el crimen de guerra de deportar ilegalmente y trasladar a niños, huérfanos y no huérfanos, desde Ucrania a la Federación Rusa. Algo que les anticipamos en esta casa. Una práctica, por cierto, aplicada por los nazis, que secuestraban a niños racialmente deseables, entre comillas, por supuesto, desde su repudiable y enfermiza concepción de la vida, y se los llevaban de los países conquistados para criarlos como alemanes. También fue aplicada por los antecesores soviéticos de Vladimir Putin. Durante la década de 1940 importaron 28.000 pequeños de Grecia. Al buen estilo putinista, el zar no dejó ensuciarse las manos. Contrató a una súbdita para que se encargue por él, María Alexeyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los derechos del niño de Rusia. La encargada orwelliana de acelerar todo este proceso migratorio de chicos secuestrados bajo el disfraz de integrarlos a una nueva sociedad regida por los valores éticos de un dictador sanguinario. María es una cristiana ortodoxa fundamentalista de 38 años de edad, que está casada con un sacerdote que responde al nefasto patriarca Kirill y es madre de 17 hijos, 5 de sangre, 4 adoptados y 8 en custodia. ¿Les parece un poquito sospechoso? Pero bueno, desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, 350 pequeños ucranianos han sido dados por desaparecidos. Lesia Saurana, diputada del Parlamento de Ucrania, denunció que más de 16.000 niños han sido deportados al país enemigo. La cifra representa a más del 2% de los menores ucranianos, y al menos la mitad de esto fueron separados de manera forzada de sus padres vivos. Como en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, antes de ser repartidos en los hogares de los captores, los pequeños son obligados a recibir mensajes de propaganda política durante horas, con la intención de introducirles una ideología putinista. Al menos al 50% de los chicos le dan la ciudadanía rusa y les cambian el nombre, para que no puedan volver a ser identificados ni devueltos a sus familias verdaderas. Padres ucranianos tienen tanto pánico de perder a sus pequeños que toman medidas extremas. Una desesperada madre ucraniana escribió en el cuerpo de su hija Vira su propio nombre, una dirección y un teléfono. Putin está interesado en importar niños porque la tasa de natalidad en Rusia es cada vez más baja. Hablamos de un país donde los matrimonios jóvenes huyen de a decenas de miles. Concretamente, se han ido más de 300.000 jóvenes desde que comenzó la guerra. En su mayoría profesionales de buena formación y con intenciones de formar una familia. Rusia, envuelta en los discursos de grandeza del psicópata que la gobierna, se está extinguiendo. En 1989 la URSS tenía 286 millones de habitantes, 40 millones más que los Estados Unidos. Tras la caída del muro, la población cayó a 148.5 millones y en 2020 bajó a 144 millones frente a los 329 que pueblan Estados Unidos, pese a que allí también la tasa de natalidad se encuentra en mínimos históricos. Así que bueno, señores y señoras, les vuelvo a recomendar muchísimo el documental que lanzamos este domingo sobre el origen de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más poderoso del planeta y por lo tanto el banco más importante del mundo. No hay economía, no hay cifras complicadas, no hay ningún tipo de término inentendible en este documental. Hay una historia apasionante, de las más interesantes e intensas que me ha tocado contar. ¿Ustedes sabían que los creadores de la Fed han sindicados con muchas pruebas de haber hundido deliberadamente el Titanic para eliminar a los opositores a su proyecto? ¿Ustedes sabían que detrás de la Fed se encuentran los técnicos que asesoraron a Vladimir Lenin para instaurar los primeros planes económicos de la Unión Soviética? ¿Ustedes sabían que detrás de los asesinatos de múltiples presidentes americanos se encontraban los creadores de la Fed y que los Rockefeller y los Morgan se repartieron los gobiernos de Estados Unidos durante décadas? Es realmente una historia
fascinante y muy pero muy necesaria en los días que corren. Al fin y al cabo, mañana la Fed tomará una decisión que repercutirá en el bolsillo de todos, así que háganse el tiempo para verlo, no se arrepentirán. Video muy recomendado que estará al final de este. Créanme que vale la pena. Les agradeceré que compartan en todas sus redes y grupos, que den like y que recuerden, gracias a ustedes podemos realizar este trabajo periodístico. Así que bienvenidos sus aportes a través de Patreon, Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirte de YouTube. Y quienes contribuyan a partir de $5 mensuales en Patreon tienen acceso a los cientos de informes, entrevistas, conferencias y documentales que realizamos en los años 2020, 2021 y 2022, que ya no están disponibles para todo el público, pero sí para nuestros mecenas. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.